Queridos alumnos, ¿me escuchan? SIP, Sí, SIP, profe. probando equipo, SIP, SIP, SIP. Un, dos, Sí, tres, se escucha. equipo, ya, perfecto. Se me cayó el sistema nomás, porque voy a hacer cosas que pasan. Lo que pasa es que, mira, estoy subiendo, estaba subiendo en forma simultánea el video del curso anterior. Mientras estoy haciendo la clase, usted se está subiendo un video, pero se me abrió otra cosa. Entonces eso hizo colapsar el sistema nomás, pues. Y ya no, ahí no pude manejarlo, tuve que reiniciar el equipo, apagarlo y reiniciarlo. Nada más que eso. Pero aquí estamos al aire. Zip, zip, zip. Un, dos, tres, probando equipo. Zip, zip. Ya vamos a ver qué es lo que teníamos acá preparado. Ya estaba con Faraday y Lenz. Eh, no sé si que me disculpen o no, pero hay cosas que yo no manejo. Ya vamos para terminar esta cosa. Ya había explicado eso, y estábamos. Esto se me abrió. Yo hice clip aquí y se me abrió esto en forma simultánea. Entonces, para que viera toda la. Después usted vaya, abra esa cosa y lo reinicia. Ya. Lo que estaba explicando que esto es como el pololeo. Usted es el imán y ella es la espira, la polola. Entonces, cuando usted se acerca a ella, si están molestos, están enojados, me están escuchando, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Es como el pololeo. Usted es el imán, usted se acerca a su polola, entonces ve ahí se me abre nuevamente esta cuestión. Lo vamos a cerrar al tiro nomás. Ya. Entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de inducción magnética que atraviesan, ¿no es cierto? Se acerca usted a su polola. Entonces aparece si está enrabiada ella, entonces le dice, por favor, aléjate de mí, no quiero que te acerques. Entonces ella induce una corriente que hace, ¿cierto?, que disminuye el flujo. Entonces usted se aburre de tanto acercarse a ella, entonces ahora usted se aleja. Entonces cuando usted se aleja, ¿qué es lo que sucede? Ella dice, por favor, no te vayas, no me dejes sola, vuelve a mí. Entonces ella ahora se muestra un poco más coqueta y le induce una corriente en sentido contrario para que usted vuelva a ella. Mantiene la misma polaridad, usted aquí se acerca y se aleja. Igual sucede ahora, ¿ves? Cambia de polaridad ahora, tiene sur-sur, cambio de polaridad, las líneas de inducción magnética entran hacia él, ¿cierto? Usted se está alejando, no te vayas, no me dejes solo, y aparece una corriente en ese sentido. ¿Ya? Cuando usted se acerca y cuando se aleja, está ahí la situación, también aparece entonces una corriente, y la corriente, la intensidad inducida se opone a la variación del flujo. ¿Y qué es lo que entiendo por flujo? El número de líneas de campo magnético que atraviesan un área efectiva. ¿Le queda claro? Por lo tanto, por ahí va a aparecer un signo negativo. Pero tenemos que ver el aspecto cualitativo de esto. Y aquí lo que usted tiene es una espira, ¿cierto? De una vuelta, tiene la polaridad norte-sur y usted se acerca a la espira, la atraviesan 4 líneas de inducción magnética. Entonces usted dice aquí, al mover el imán hacia la espira, aumenta el flujo a través de la espira y la corriente inducida se opone a esta causa, formando un campo que tiende a oponerse al aumento del flujo causado por el imán que se mueve. Entonces usted lo acerca y le pone un norte aquí, ¿ve? Entonces norte con norte, ¿qué pasa? Se repelen. Si acercamos un imán a una espira, entonces aparece un polo norte, cara norte, polo norte, una fuerza de repulsión magnética. Al acercar el imán tenemos que realizar un trabajo para vencer la repulsión, porque la bobina me está generando, ¿cierto?, una cosa
repulsiva, entonces yo me trato de acercar, entonces yo tengo que hacer un trabajo para vencer esa situación. El segundo caso, fíjese bien, la polaridad del imán no cambia. Simplemente lo que yo hice ahora fue alejarme. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Disminuyen el número de líneas de inducción magnética que atraviesan esa área efectiva de la espira, y luego el cambio debido a la corriente inducida debe apuntar de izquierda a derecha a través del plano de la espira, regla la mano derecha. Lo mismo sucede cuando el imán se aleja de la espira. Entonces cuando alejamos un imán de una espira, la espira le coloca una cuestión atractiva, le coloca un sur y usted un norte, entonces tiende a hacer que regrese. Polo norte, cierta fuerza de atracción. Al alejar entonces el imán, tenemos que realizar un trabajo para vencer esa atracción. Y por lo tanto, el trabajo mecánico realizado en mover el imán se convierte en calor en la espira por efecto Joule. Entonces, estamos viéndole el aspecto cualitativo del experimento para que pueda entender la fórmula que le voy a presentar ahora. Entonces, aquí hay un enunciado de Faraday-Lenz. Faraday dice lo siguiente: la fe inducida, ¿cierto?, es igual a la rapidez de cambio del flujo en el tiempo. Y Lenz le dice, sí, de acuerdo, estoy contigo, pero yo te pongo el signo negativo. Es decir, se opone a la causa que lo produce. Entonces, un flujo variable produce una fe inducida en la espira. Como esta fe es el trabajo realizado por unidad de carga, esta fuerza unidad de carga es el campo eléctrico inducido por un flujo variable. Entonces, aquí se habla de la integral de línea en este campo eléctrico alrededor de un circuito completo, que será el trabajo realizado por la unidad de carga que coincide con él. Entonces la fe inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal. Esta es una derivada, como usted no sabe derivar, vamos a tratar de hacer problemas que no tenga que derivar, sino que vamos a trabajar con un delta, una variedad del flujo magnético de la electricidad. Entonces cuando tenemos una bobina que está constituida por n vueltas, entonces el flujo en una bobina es n veces en una vuelta, y por lo tanto la fe en la bobina será n veces el flujo, ¿cierto? Digamos, la fe inducida en una de las espiras. Entonces ahí esa es la ley de Faraday-Lenz. Aparece una fe inducida cuando hago variar el flujo, el número de líneas de inducción que atraviesan esa área efectiva en el tiempo. Entonces nosotros vamos a trabajar con delta phi en delta t, no un gradiente, no una derivada, ¿cierto?, temporal pequeña. Y Lenz dice, sí, estoy de acuerdo, pero con signo negativo. Y aquí está el concepto del flujo campo magnético. El flujo, ¿cierto?, es lo que usted tiene aquí, es una área efectiva, usted toma un representante, y ahí está la línea de inducción magnética, y eso se descompone, igual que los vectores, en una componente paralela, hacia arriba, eso es coseno, la B perpendicular, y esta es la B paralela, ¿cierto?, la perpendicular y paralela. Entonces el flujo es la suma de todos esos parches, ¿cierto?, al multiplicar el campo magnético perpendicular a esa área en cuestión. ¿Y en qué se mide el flujo? En Weber, o Tesla por metro cuadrado. Entonces esto es lo que más se repite, ponga atención, porque estas son las ecuaciones que nos permiten trabajar. Estos son los ejercicios más frecuentes que se repiten en la literatura. Entonces aquí lo que suponemos es una varilla conductora de largo L, ¿sí?, y que se desliza a través de dos rieles, este riel que está aquí y este otro que está allá, y no hay rozamiento. La única posibilidad de roce serían los puntos de contacto. Obviamente están unidos, este sistema tiene una cierta resistencia eléctrica. Entonces el flujo magnético varía porque el área que encierra el circuito también lo hace. Inicialmente la varilla estaba aquí. ¿Cuántas líneas de inducción magnética atravesan? 1, 2, 3 y 4. Entonces ese es el área efectiva. Y el área efectiva sería X por L, ¿cierto? Entonces el agente externo, como esto va variando, lo va deslizando con velocidad constante a través de un campo magnético que se incorpora, ¿cierto?, que se incorpora y lo va alejando con una cierta velocidad. Y por lo tanto, cuando tú alejas esto en el tiempo, aparece un pequeño corrimiento de X, que es el producto de la velocidad con la cual lo haces,
en un determinado tiempo. Entonces el flujo inicial sería el campo magnético, que es constante, no varía en este caso, y el área efectiva sería L por X, eso es lo efectivo. Entonces, como yo tengo que hacer variar esto respecto del tiempo, pongo V por L y te queda dx a dt, porque el X es que le está variando, y dx a dt, que es lo que es la velocidad. Por lo tanto, la variación del flujo o la fén inducida es igual al producto del campo magnético por la longitud de la barra por la velocidad con la cual yo me estoy moviendo, porque a medida que yo voy moviendo voy aumentando el número. Inicialmente tenía 4, ahora tengo 6. Entonces tiene que aparecer una fuerza magnética, ¿cierto?, que se ponga a la fuerza a la fuerza que impone, digamos, el agente externo. Entonces, en este caso, el campo magnético apunta hacia arriba, perdón, apunta hacia adentro del interior, regla la mano izquierda, aquí la estoy presentando, ahí está, ¿se recuerda eso? Fuerza, campo magnético, velocidad, el campo magnético apunta hacia el interior, entonces debe aparecer la corriente en un sentido tal, la corriente va para arriba, y por lo tanto la fuerza apunta hacia el lado izquierdo, tratando, ¿cierto?, de que esto no se mueva para no aumentar el flujo, porque la FEN aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce y lo hace, ¿cierto?, en un sentido tal con el signo negativo, que es la variación del flujo en el tiempo. Entonces, la FEN es igual al campo magnético por el largo de la barra por la velocidad. Y el módulo, recuerda que el módulo, ¿cierto?, la magnitud o módulo, que es la doble barra, es el campo magnético por la longitud por la velocidad. La fén de movimiento es toda fén inducida por el movimiento relativo de un campo magnético y un segmento de corriente. Entonces ahí va el sentido de la corriente, va en sentido antirreloj, la fuerza apunta hacia acá, la fuerza magnética, en sentido contrario a la fuerza que hace el agente externo, y el campo magnético apunta hacia el interior. ¿Cuál es el efecto de la aparición de esta corriente inducida? El campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre la varilla que se opone al movimiento. ¿Se da cuenta? Ahí va la velocidad, entonces la fuerza magnética apunta hacia acá. Ahí está la corriente, que es la velocidad, y el campo magnético va hacia el interior. El resultado es que si impulsamos una varilla con cierta velocidad hacia la derecha y luego se deja en libertad, o sea, se le da un impulso inicial, la fuerza magnética aparece sobre la varilla y tiende a frenarla hasta detenerla. Entonces, esta fuerza trata de frenar la varilla que está corriéndose hacia la derecha. Para mantener la velocidad constante, un agente externo debe ejercer una fuerza igual y opuesta a la fuerza magnética. Entonces, como que tú estás tirando con un cordelito ese vector verde, le está imprimiendo, está aumentando, entonces aparece una fuerza magnética y la corriente debe aparecer hacia arriba, ¿cierto? Y va a girar, ¿cierto? La corriente se va a generar en este sentido, en un sentido reloj. ¿Qué sucede ahora si yo empujo esto para allá? La fuerza magnética va a aparecer en ese sentido contrario y ahora la corriente, ¿cierto?, va a aparecer en el otro sentido, tratando de que se vuelva, ¿cierto?, que se devuelva, ¿cierto?, la varilla para allá. Siempre se pone la causa que lo produce. El signo negativo es una consecuencia de la ley de Lenz para determinar el sentido de la FEM. Fuerza necesaria. ¿Cuál es la magnitud de esa fuerza necesaria para mover la barra? Ahí está la resistencia, el largo de la varilla, el campo magnético y la velocidad. Ya sabemos que la fuerza lateral sobre una barra tiene que ver con IL cruz B, ¿cierto? Eso lo vimos cuando vimos la fuerza lateral sobre una carga y sobre un alambre. Entonces la fuerza que el agente externo tiene que hacer o que siente la barra es el producto de la corriente por el campo magnético por la longitud L, ya que el ángulo que forma el vector campo magnético apunta hacia el interior y el largo L apunta, ¿cierto?, en forma perpendicular a él, y en ese caso te queda seno de 90 grados vale 1. El sentido opuesto al movimiento y la potencia necesaria es fuerza por velocidad. Entonces te queda la fuerza ILB, ¿cierto?, por el campo magnético. Y eso te queda, ¿cierto?, AI, que sería eso, y LB, BLB, ¿cierto?, es la fén inducida. Por lo tanto, la potencia generada en el circuito es el producto de la intensidad de corriente por la fén inducida.
Y esto actúa como un generador elemental que transforma energía mecánica en energía de tipo eléctrica, que sería la fuerza necesaria para poder mover la barra. Pregunta, duda, consulta. No, profe. Ya. Por mi parte no, profe. Entonces ya tenemos el aspecto cualitativo de esto. Es una ley pequeña, tú ves que las ecuaciones son pocas, pero es el aspecto cualitativo. Cada vez que tú tengas una bobina, tú haces variar el flujo de campo magnético, vas a inducir una corriente. Y eso es lo que pasa con el alternador, ¿cierto? El movimiento continuo te hace variar un flujo del tiempo, porque hay un enrollamiento, un número de líneas de alambre, y eso te hace girar una corriente inducida en el sistema, y eso hace cargar la batería en forma constante. Tú no enchufas el cable a tu casa y salís a andar en tu auto, ¿cierto? Con un cable enorme, sino que es la batería que se va recargando. Y eso que lo que hace, hay un rotor, ¿cierto? Hay un autogenerador que está generando y está realimentando, ¿cierto?, la batería. ¿Por qué? Porque se va induciendo una FEN, y una FEN, ¿no es cierto?, es una corriente inducida. Y esa corriente inducida hace que la batería se vaya recargando en todo momento. Y hay que hacerle la mantención, sí. Después yo le subo esto que está ahí. Vamos viendo algunos ejercicios. Aquí tenemos unos pequeños ejercicios de Faraday Lens. ¿Alguien está ahí? Ok. Dice una barra de longitud 4B, ahí está la longitud de la barra, se mueve sobre dos rilos paralelos sin rozamiento, con rapidez constante. Si es rapidez constante, es con movimiento rectilíneo uniforme, distancia, velocidad por tiempo. Los rieles están unidos mediante una resistencia R. La barra y los conductores se ubican en el plano XY, es decir, aquí está el plano X, aquí está el eje Z, el K, ¿ya? El menos Z para acá, menos K. Y el conjunto está inmerso en un campo magnético de forma B igual a 2B sub 0K. Ahí está el campo magnético. El campo magnético se mete a la pizarra o sale de la pizarra hacia afuera. Oye, el campo magnético ahí se está metiendo a la hoja del papel o a la pantalla, o está saliendo. ¿Aló? Esteban Díaz. ¿Estaría saliendo? No, pues va. Recuerda que el campo magnético es un vector. Si estuviese saliendo aquí habrían puntitos. Y lo que estaría viendo sería la punta de la flecha, ¿no? Si hay cruces, estoy viendo la parte trasera de la flecha, por lo tanto el campo magnético, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el interior o hacia el exterior? ¿Hacia dónde va? Ya, pues chiquillo, ¿se mete o sale? ¿Se mete? Claro, se va metiendo, pues, papá, y si ahí lo dice, mira, B igual a 2B sub 0K, el menos K está para afuera, el K está para adentro, entonces se está metiendo a la pizarra, estás viendo la parte trasera de la flecha. Ya les mencioné la vez pasada, pues si tienes punto, tienes un campo magnético saliendo. Si tienes cruces, se está metiendo hacia la pizarra. Ya. Suponga que la barra se encuentra en el extremo izquierdo. Ahí está. En el extremo izquierdo de los rieles, en el instante t igual 0. Está detenido. Determine el flujo magnético que atraviesa el circuito en el instante t. Entonces tenéis que dejarlo en función del tiempo. Entonces vamos con la resolución. Tú sabes que el flujo es el campo magnético por el área.
B punto A. ¿Qué es lo que es el área? Es un pequeño representante del área y por lo tanto tienes el campo magnético y el área también se mete hacia el interior del representante, así que forman un ángulo de 0 grados. Y coseno 0 grados vale 1, el producto punto, ¿cierto? B por A por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces te queda, pasas de la notación vectorial a una notación escalar. El campo magnético vale B y A es el área. ¿Y el campo magnético cuánto vale? Vale 2B sub 0, ¿cierto? Por el área. ¿Y el área cuánto vale? Esa área que está ahí, ¿cuánto vale? El área que es figura geométrica. ¿Cuánto vale el área de ese rectángulo? Ángulo. ¿Ah? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? A por B. A por B. ¿El A cuánto vale? El estoy mostrando. BT. BT. ¿Y el ancho cuánto vale? B. 4B. Entonces te queda 2B sub 0 por 4B por BT. 4 por 2 son 8, B sub 0. B, ¿cierto? Es, te das la barra y te queda B por BT. Y ese sería el flujo que lo atraviesa en un instante determinado. Si te piden evaluarlo a los 5 segundos, reemplaza el T por 5. Si te piden evaluarlo a los 7 segundos, reemplaza el tiempo por 7. Si tú te dices, ¿cuánto vale el flujo para T igual 0? 0. 0 por algo te queda 0, estaba aquí, en ese extremo, y se fue moviendo con velocidad constante. ¿Ya? Luego, ¿qué nos piden? El valor de la corriente inducida. Dibuje el circuito y la dirección de la corriente inducida. La corriente inducida es el valor o la magnitud o módulo de, ¿cierto?, de la FEM partido por la resistencia. Voltaje es igual, o I es igual al voltaje partido por la resistencia, lo que ahora se llama FEM. Y la Fe, ¿no es cierto?, es la derivada de esa expresión. Saco fuera lo que es constante. El 8 es un número constante, B sub 0 sale hacia afuera, el B también no cambia, la velocidad también, y te queda dt a dt que vale 1. Entonces te queda 8B sub 0 BV, que es la velocidad partido por la resistencia. Y como el agente externo está aumentando el sistema para allá, porque la barra se mueve en ese sentido, el agente externo, ¿cierto?, tiene que oponerse a la causa que lo produce, y ahí está la fuerza magnética, es opuesta a la causa que lo produce. Y la FEN tiene que aparecer, o la corriente inducida, en una dirección tal que se oponga a la causa que lo produce. El campo magnético hacia dónde va, dedo índice, ¿cierto? La fuerza para dónde va hacia la izquierda, y por lo tanto el dedo medio apunta hacia arriba, ¿no? Y por lo tanto la corriente sube por aquí, circula por allá y va en ese sentido. Ahí lo que pasa, yo le puse más talento, ¿cierto? Y puse que indica que el recorrido de la corriente es en ese sentido. Si se está alejando, si se está acercando, la FEM, ¿no es cierto?, la fuerza para allá, la fuerza magnética, entonces la corriente ahora va a circular en este otro sentido. Cuando se esté alejando, ¿cierto?, o cuando se esté acercando la varilla en cuestión. Entonces ahí tenemos el valor de la corriente inducida, dibuje en el circuito la dirección de la corriente en cuestión. Ahí está el dibujo y ahí está el valor. Sentido antihorario. Pregunta, duda, consulta. Llame ya. Mi nombre es Servicio. No, profe. No, profe. Ya, perfecto. Es el alternador, ¿cierto?, el que va alternando las bobinas y eso te va generando un movimiento continuo y te va generando, ¿cierto?, una corriente inducida. Y esa corriente inducida lo que hace es un flujo constante al interior del automóvil y va, a medida que se va gastando la batería, se va cargando. Y la batería dura un buen tiempo hasta que las cosas que están entero, el cátodo y ánodo, pierden su efectividad, y cuando ya no está cargando bien, ¿no es cierto?, no está cargando bien, tengo que cambiar la batería. Miren lo que me pasó a mí, para que entiendan esta cuestión. Tengo una camioneta, ¿cierto? Y yo tenía la batería original, que es de la Hyundai,
que tienen cierta dimensión específica. Entonces el cajoncito donde cae trae con un forro plástico y ahí cae la batería. Se me acabó la batería por el tiempo, etc. Entonces yo tuve que ir a un lugar ahí a 15 Norte y me dijeron, claro, yo le dije, mira, necesito una batería, claro, métala al taller nomás, veamos qué pasa. Y fue un tipo allá, sí, me dice, tenemos batería de tales precios, ya, deme esta. Listo, se la cambiamos un rato, vino un tipo, ¿cierto? Abrió, listo, de 5 amperes. No me dijeron que era de 5, sí, me dijo, usted necesita una batería de 5 amperes, me dijo. Ya, ok, listo. Anduve funcionando un tiempo con la batería, todo el asunto, y de repente detecto, ¿cierto?, que al colocar la llave y darle la partida, la carga no estaba muy buena. Dije yo, aquí pasa algo, papá, me estaba quedando sin carga. Tuve que pedirle al vecino de abajo que me pusiera los cables para recargar la cuestión. Ya, ya le dije yo, hay que ir a cambiar la batería. Fui al mecánico, le dije, ¿qué está pasando? No, me dijo, hay que cambiar la batería. Vaya a Autoplanet. Fui a Autoplanet, digo lo mismo y toda la cosa, y me atiende una persona, un joven, y me dice, hola, profe. Pum, un personaje que egresó de acá de la misma sede, ¿me entiende? Yo le hice clase, el joven vive en San Felipe. Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mire, vengo por y por esta razón. Ah, me dijo, ¿qué es lo que pasa? Veamos. Oiga, me dijo, usted anda usando una batería de 5 amperes, pero por el catálogo usted necesita una de 7. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, pues me dijo, usted le colocará una batería de 5 amperes y usted necesita una de 7. Porque eso es lo que dice por catálogo. Pero me dijo, la batería de 7 amperes es un poquito más grande, porque no era la original de la Hyundai. Pero me dijo, usted le puede sacar este forrito y le cae perfecto, sáquelo. Pero el tipo me contó la verdad, pues viste, me habían engañado, me pusieron una batería de 5 amperes por hacer el negocio y lo que yo necesitaba era una de 7. Y el tipo me hizo todo el arreglo, me vio y me dijo, tiene que venir a ver la batería aquí, allá, etcétera. Vino la pandemia, no pude, pero el tipo me atendió y me dijo la verdad, pero fue alumno mío, ¿me entiende? Entonces el día de mañana, si usted tiene que trabajar una cosa de estas características, cuéntele la verdad al cliente, como se lo he dicho en reiteradas ocasiones. Y fue un exalumno nuestro, salió de la sede. Interesante, ¿ah? ¿O no? Buena historia, profe. ¿Ah? Buena historia, profe. Sí, bo, pero eso pasa, bo, y muchas veces por vender la gente te engaña, bo, pero este cabro no, bo, me hizo el trabajo como corresponde y me dio la explicación. Bo. ¿Me entiendes? Tú vas a ser un instalador autorizado con todas las cosas, pega el palo, cobra lo que vas a cobrar, pero al cliente cuéntale la verdad y dile qué es lo que tiene que reparar y todo esto. Si no tiene talas medidas, le va a pasar esto, esto, otro. ¿Me entiendes? Seguramente si tú le confías todas esas cosas, el cliente va a decir, haga todo el trabajo. Y lo va a hacer con agrado, ¿me entiendes? Porque le estás contando la verdad. Ya, pero hágalo con fundamento, y para hacerlo con fundamento tiene que aprender estas cosas que le está enseñando papá, pues, y otras cosas más que le enseñan otros profes, ¿me entiende? Para que usted tenga el fundamento y la espalda. Y cuando después lo encuentre en un par de años más, va a andar en un Ferrari, ¿ah? Usted ahí, y me va a tocar la bocina. En un Lamborghini. Claro, y yo voy a tener la misma camioneta que tengo hace como 20 años. O si lo encuentro en el supermercado, así, hola, profe, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Sí, espéreme. Y usted viene con un saco con moneda. ¿Ah? Deje salir el saco con moneda aquí y ahora, hola, profe, ¿cómo está? Los fajos. Los Pero fajos para con eso, billetes. ¿ah? Los fajos con billetes. Claro, pero para eso tienes que estudiar un poquito, ¿me entiendes? Vamos viendo qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar el conductor PQ, que está ahí, hacia la derecha, sin perder el contacto con su guía, con una velocidad de 1,5 metros. El valor del campo magnético o inducción magnética vale 10 Tesla y la longitud del conductor PQ es de 15 centímetros. El campo magnético hay cruce, está entrando o saliendo. ¿Están entrando? Perfecto. El tipo se mueve, ¿cierto? O el agente externo lo mueve hacia la derecha, ahí está el conductor PQ. Entonces dice aquí resolución, el campo magnético interior va a ejercer una fuerza sobre las cargas eléctricas electrones que circulan por el vector PQ. La fuerza tendrá su punto de aplicación en el conductor PQ, en el punto medio,
y según la regla de la mano izquierda tendrá un sentido ascendente. Pero como la carga sobre la cual actúa el campo es negativo, la fuerza tendrá sentido ascendente. Entonces ahí está el proceso, los electrones se desplazarán desde el punto Q cargándolo negativamente y el punto P se cargará positivamente. Ese es el movimiento, ¿cierto?, de los electrones. Entonces, aquí hay una consulta. Ya, perfecto. Le gustó la anécdota. En estas condiciones, el vector PQ actúa como un generador. El esquema sería entonces, la Fe inducida va a 0, ¿cierto?, el valor, el campo magnético por la longitud, la velocidad, el campo magnético vale 10 Tesla, la longitud del alambre 15 centímetros, lo pasamos a metro, dividimos por 100, y la velocidad con la cual lo hago es 1,5 metros partido por segundo. Y eso te queda en volts. ¿De dónde salen los volts? Tesla. La T era Newton, ampere por metro, ¿no? Eso es metro partido por segundo. Se te van los metros, arriba te queda Newton metro y abajo te queda ampere segundo. Newton metro es joule, ¿cierto? Y ampere por segundo, la intensidad de corriente es carga partido por tiempo, ¿no? ¿Sí o no? La intensidad de corriente, ¿qué es lo Sí, que es? profe. Ya, si yo despejo la carga, te queda intensidad de corriente por el tiempo, ¿no? Y la intensidad de corriente, ¿qué es lo que es? Ampere por segundo. Entonces eso te queda joule partido por coulomb. Y joule partido por coulomb, ¿qué es lo que es? Joule partido por coulomb, ¿qué es lo que es? Ahí lo estoy indicando, papá. Joule partido por coulomb, ¿qué es lo que es cuando vimos volts? Esta fuerza electromotriz inducida creará una corriente inducida, como el circuito devuelve al exterior el flujo magnético, la intensidad tiende a disminuir y su sentido será al contrario de la aguja del reloj. Entonces actúa como un generador y la corriente inducida aparece en ese sentido. Y la fuerza magnética aparece para acá. ¿Ve lo que le estaba diciendo yo? ¿Cierto? Actúa como un generador y la corriente actúa en ese sentido, oponiéndose a la causa que lo produce. Y la FEM vale 2,25. Pregunta, duda, consulta. No, profe. No, Ya. profe, todo claro. Ya, perfecto. Pero estas cosas después usted las va a tener que aplicar en los talleres y todas las cosas, no me va a dejar como chaleco mono, ¿sí, po? No, nunca vimos esto con el profe. Se puso a puro contar anécdotas. Ya, 3. Tenemos un sistema constituido por un conductor sobre el cual se desliza una varilla de 35 centímetros de longitud con una velocidad 0,5. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante hacia el plano del papel con un valor de 3,5 Tesla. El circuito presenta una resistencia de 8 ohms. Determinar la fuerza electromotriz inducida, ve la intensidad de la corriente eléctrica inducida y el sentido de la misma, y la potencia suministrada al circuito. Entonces, todo lo dicho en el problema anterior se puede aplicar a este problema, y por lo tanto, la Fe inducida será el campo magnético por la longitud por B. El campo magnético son 3,5 Tesla, el largo, ¿cierto?, son 35 centímetros, 0,35 metros, y la velocidad 0,5 metros partido por segundo. Si usted multiplica esas tres cantidades, le queda 0,61, y lo mismo que en el caso anterior le queda en volt. O sea, se crea una diferencia de voltaje de 0,61 volts. Ahora dice, por la ley de Ohm generalizada, la intensidad de corriente es la FEN o el voltaje partido por la resistencia, y de ahí despejo yo la corriente 0,61 dividido en 8 ohms, te queda 0,076 amperes. Al desplazar el circuito hacia la derecha, aumenta el flujo magnético, que implicará una mayor FEN inducida y una cantidad inducida, pero el circuito reaccionará o reacciona devolviendo hacia el exterior el flujo magnético y la intensidad tenderá a disminuir. Por lo tanto, el sentido de la intensidad de corriente será contraria a las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj vienen por abajo, entonces la corriente aparece ahí, en ese sentido, antirreloj. Y por último me piden la potencia suministrada, permiso, y la potencia suministrada es la FEN por la intensidad de corriente. La FEN que nos dio
0,61 volt y la corriente inducida 0,076 amperes y eso te queda 0,045 watt. La potencia se mide en watt. Pregunta, duda, consulta. Ah, profe. Profe, ¿Sí? ¿esta fórmula la vamos a... ¿Se tiene que seguir como en un paso o se puede aplicar de distinto orden? Claro, tú las tienes y vas manejando de acuerdo a lo que te están pidiendo, po. Pero tú las vas a tener a disposición y uno va haciendo todo lo que presenta. Si usted quiere decir, tengo todos los datos, voy a hacer entonces la letra A o la fuerza, voy a comenzar haciendo la potencia suministrada al circuito. Para eso tendrían que darte la FEN y la corriente inducida, pero como no la tienes, tienes que seguir un orden lógico. Es como hacer un queque esta cuestión, po. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? O primero te dicen ahí, tome 3 vasos o 3 tazas de harina, colóquela en un bolo, esparza 2 huevos, ¿cierto? Eche un poco de sal, eche un poco de esta otra cosa, revuelva la masa, ¿cierto? Déjela reposando unos 20 minutos, ¿me entiende? Entonces hay ciertos protocolos Sí, que hay profe. que seguir, po. ¿Ah? Oye, a propósito, en las noticias que están llegando están apareciendo varias cosas de aquellas cosas que yo iba hablando, la fase, el neutro, varias cuestiones que yo se las podría mandar, pero no tengo el WhatsApp de alguno de ustedes. Qué es lo que es un termostato, qué es lo que es un diferencial, cómo se pueden conectar, todas esas cosas. Bien, dice, unimos 100 espiras rectangulares iguales y muy juntas y paralelas. Las dimensiones de las espiras son de 10 y 14 centímetros. Hemos creado una bobina. Introducimos esta bobina perpendicularmente a un campo magnético de 4 Tesla. Gira la bobina y tarda 0,25 en colocarse paralelamente a las líneas de fuerza de campo magnético. Determinar la fuerza electromotriz. Entonces, la resolución dice en este caso, la espira de una espira, la fuerza electromotriz inducida tiene una razón, ¿no es cierto? E igual a menos n por delta fin delta t, donde n que representa el número de espiras. Entonces en este caso tengo cuántas vueltas, n vale 100, el área efectiva es largo por ancho, d por a, 0,10 metros por 0,14 metros, lo cual me da un área de 0,014 metros cuadrados. El campo magnético tiene 4 Tesla, el tiempo que demora en quedar en forma paralela a la línea de campo magnético es 0,25, con un ángulo inicial de 0 y llegando a un ángulo cierto final para que quede perpendicular a ella de 90 grados. Entonces 0 paralelo gira 90 grados para quedar perpendicular y todas las líneas pueden atravesar esa área efectiva. Calculemos los flujos. Entonces se hace el flujo para T. En el fondo es esto, mira. Ahí estoy mostrando, no sé si se ve la hoja y coloco el lápiz. A ver, no sé si lo ven aquí. Ahí está, este es el área efectiva de la espira y las líneas están pasando en forma tangencial, ahí en forma paralela al plano de la espira, ¿me entiendes? Entonces la espira para que quede totalmente tiene que girar ¿cuánto? Y quedar ahí, a 90 grados para que la atraviesen esta área efectiva. Y eso demora un cuarto de segundo. Entonces uno va a hacer la evaluación en el flujo inicial, el ángulo que forma el campo magnético con el área es de 0 y cuando están ahí forman 90 grados perpendiculares. Entonces te queda que el flujo 1 es el campo magnético por A por el coseno 0 grados. Tengo 4 Tesla por el área 0,14 metros cuadrados, coseno de 0 vale 1 y te queda 0,056 Weber, que es el flujo. Y cuando está en forma perpendicular, el flujo por el área, ¿cierto? Son coseno 90 grados que vale 0. Coseno 90 vale 0. Y de la ecuación, entonces, el valor absoluto sería el número de vueltas, que vale 100, por el flujo. Es el flujo final, 0 menos el flujo inicial, 0,056 Weber, y eso está dividido por un tiempo que es 0,25 segundos. Y si tú divides Weber partido por segundo, te queda 22,4 volts.
Preguntas, duda, consulta. No, Sí, profe, estoy anotando la fórmula. pero si después yo le voy a subir esto, vos papá, todo arriba. Yo este PPT se lo regalo para que lo tenga y va a tener todas las ecuaciones resueltas, los ejercicios. Dígame cuando termine de anotar, pues, para continuar. Vale, vale, estoy listo. Ya. ¿Saben derivar o no? ¿Aló? ¿Saben derivar? ¿Aló? ¿Sí, profe? ¿Saben derivar? ¿Sí? Sí, profe. Ah, perfecto. Ya. Aquí me dan el flujo magnético que atraviesa una espiral con respecto al tiempo. Entonces te queda phi igual a 30t cubo menos 10t. Y tenemos que determinar el valor de la FEN inducida al cabo de 3 segundos. Entonces vamos a obtener la FEN y vamos a tener que derivar esta expresión y evaluar para t igual 3. Según la ley de Faraday-Lenz, la FEN inducida es menos de phi de t. Entonces yo coloco la FEN igual a menos d y coloco la función, que es 30t cubo menos 10t, partido por dt. ¿Y eso te queda cuánto? Eso te queda d a, variamos eso que está ahí, eso te queda, el primero te queda 30 por t cuadrado. Esto no está bien, esta cosa. ¿De dónde salió esta función? Vamos a hacer de nuevo esta cosa. Profe, ¿no quedaría 90t cuadrado? No, espérate, déjame hacerlo acá. ¿Cuánto te queda? Tú haces la derivada, esto es menos de, ¿cierto? Perdón. Menos d factor de 30 t cuadrado, ¿no? T cubo. Eso que está ahí es, eso lo voy a incorporar de otro lado. Esperamos un poquito. Menos, y esto queda dividido por dt, ¿cierto? Menos la derivada, ¿cierto? De la otra parte, que es menos, o sea, 10t. Y eso dividido en dt. Igual, ya. Eso te queda igual, te queda 3 por 30 t cuadrado, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces ese t cuadrado lo tengo que ir a construir acá porque no lo tengo ahí. Ahí. Ahí, por 30 t cuadrado, ¿no? Ahí. Te queda 3 por 30 por t cuadrado menos
La otra expresión por 10, ¿no? ¿Sí? Porque independiente del tiempo, de t a de t te queda 1. Entonces esto te queda 3 por 3 son 90 por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Por t cuadrado menos los 10. Entonces, ¿cuánto te queda para t igual a 3 segundos? Te queda 90, 3 por 30 son 90 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9, 9 por 90 son 810, ¿o no? Menos los 10 te queda 800 volts. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, había un enredo de cosas ahí que no habían quedado bien, ahora sí lo explicité. Y ahí está la función, la FEM, pues te queda 30t cubo menos 10t, y aquí hice la expresión, ¿ves? Lo hice completito, porque no estaba bien ahí, pues y ahí lo había hecho y ahí estaban. Te queda 800 volts. Observación. Entonces aquí están las ecuaciones: velocidad, distancia partido por tiempo. Alguien preguntó por la ecuación: el flujo, el campo magnético por el área, la intensidad, la carga I por T, la inducción, la corriente inducida es la F partido por R, de phi de T partido por R, ¿cierto? Se derivó toda esa expresión. Y aquí tengo la unidad, Tesla por metro partido por segundo, te queda Newton, amper por metro cuadrado, segundo, se te va un metro con eso te queda Newton por metro, que es Joule, y intensidad de corriente, amper por segundo te queda Coulomb, y Joule partido por Coulomb es Volt. Y ahí está el desglose de la ecuación. Ya, muchachos, esa era la famosa ley de Faraday-Lenz. Con eso estamos terminando todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo. La próxima clase comenzamos a ver, lo cierto, lo que es onda electromagnética, algo de óptica. ¿Ya? Vamos a ver al tiro qué es lo que nos falta. Nos grabamos, vamos al programa. Aquí están ustedes. Esto es Viña Electro. Programa de electro, programación. Campo magnético, ley de Ampère, Faraday-Lenz, intensidad de corriente. Intensidad de corriente, potencia, ley de Ohm, eléctrica, circuito eléctrico, cerebral, clase. Estamos listos para la segunda prueba. Nos faltaba ver la ley de Faraday-Lenz. La próxima materia que viene es onda electromagnética, óptica, y la ley de reflexión y refracción, y algunas otras cosas más. Estamos listos, Taylor. ¿Está claro entonces que estamos listos para la prueba del 6? Chiquillos, Ya, profe, una consulta que es respecto a las simulaciones. ¿sí? ¿A dónde hay que mandársela? Hay que mandarla al aula virtual, po, y yo las bajo. ¿Pero suyo el archivo para poder enviársela? ¿O hay que Sí, enviársela en el mismo, en la misma carpeta está ahí, pues déjame verla. de la simulación anterior? No, pues, claro, el mismo lugar, pues ahí, espérate un poquito, déjame ir a verlo, para que tú conozcas Es dónde. que solo debo subir un archivo. A ver, si lo generé, esa cosa.
Ahí está la unidad 1. Profe, Espera un poquito. profe. Espere. Ya. Dígame. Ah, tengo Se no, subía la simulación 3 y 4. sí, vos subieron la 1 y 2. Me falta, no, quedó el espacio. Lo voy a hacer al No, tiro. no. Ya. Sí, lo voy a hacer al tiro. Porque estaba revisando. Espérate un poquito. Pensé que lo había hecho. Y parece que no lo hice para el caso de ustedes. Lo voy a hacer al tiro, ¿ya? Chiquillos, lo voy a hacer al tiro. Para que Ya, tengan. profe. Profe, Ya, que estén Bueno, bien. bro. Ya, chao. Chao. solo le Chao. Ya, profe. Chao. Goodbye.